Esto. Bien, muy buenos días para todos. Espero que vayan muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Hoy es sábado 19 de septiembre. Vamos a trabajar en este momento una capacitación relacionada con organizar el pensamiento para la escritura y muy generosamente, Julián Rodríguez, quien hace parte del equipo del CRAI, de la USTA, de la Universidad Santo Tomás, donde se da este contexto de las capacitaciones, nos va a acompañar, va a dirigir esta capacitación. A Julián le doy las gracias por acompañarnos en este proyecto de formación en comunicación oral y escrita. Agradezco también muchísimo a todos los estudiantes que en este momento nos acompañan y que aprovechan estos espacios que sacamos los sábados para, eh, ¿cómo decirlo? Para enriquecer esas habilidades escriturales y de la comunicación oral. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Julián. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, el manejo del micrófono. Si quieren participar, pues pueden levantar la mano. Yo voy a estar muy atento al chat y desde allí vamos comunicándolo. Muchísimas gracias. Julián, tienes la palabra. Muchas gracias, profe Ismael. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Para mí de verdad es muy chévere estar aquí con todos ustedes. Antes de iniciar realmente, digamos, con toda la capacitación, me gustaría saber si el profe Ismael me podría ayudar con, digamos, los datos de los participantes para yo después poder enviar el material que vamos a utilizar el día de hoy. La presentación también se las voy a compartir para que la tengan con ustedes y también por una cuestión estadística que pues me exigen en el CRAI, ¿no? Entonces, no sé si el profe me puede ayudar con eso. Mientras que vamos gestionando todo esto, aprovecho para comentarles que en el chat de la reunión acabo de compartir con ustedes un enlace a una de las herramientas que les propongo que utilicemos el día de hoy. La idea es que esto no va a ser tanto una capacitación como un taller. Por lo que me imagino ustedes bien deben tener en su imaginario, un taller es para hacer cosas. La idea es que hoy vamos a hacer algo, no solamente vamos a sentarnos a recibir información, sino vamos a ir aplicando un poco de lo que vamos viendo. Entonces, a partir de ahora voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean pues mi presentación. Julián, perdón, una pregunta. ¿Qué datos necesitas puntualmente de los chicos para esto de las estadísticas? Porque no, digamos que no, pues lo que hacemos en medio o lo que hemos venido haciendo en medio de la capacitación o del taller es luego suministrar una evaluación, un formato de evaluación, un poco para escuchar también la reacción de nuestros interlocutores, pero no llevamos así como un formato porque pues el público es como muy flotante. Ok, entiendo. Pero si hay que hacerlo, pues no hay lío. Lo que Tú necesitaría, me... Ajá, dime. Lo que necesito es como el correo electrónico y ya, pues digamos con ese dato ya yo tengo cómo contactarlos y enviarles la información a ellos. Es eso sobre todo. Ok, porque si es por manejo de información, de enviar material, pues yo lo puedo recepcionar y enviar a ellos como quieras. No hay Ah, ok, líos. listo, perfecto. Dale. Listo, entonces solamente necesitaría como el número total de participantes y de pronto el profe me ayuda mirando como cuántos se conectaron y ya con eso yo Listo. tengo el número para reportarlo también. Listo. Perfecto. Te ¿Listo? lo tengo. Listo, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces, lo que les estaba comentando, el profe, digamos, de una muy buena introducción del enfoque que desde el CRAI le estamos dando a todo este asunto de la redacción y es cómo cada vez se hace más complejo generar procesos de redacción en este mundo inmerso en la tecnología en el que cada vez se hace tan poco común escribir a no ser que no lo soliciten. Antes para comunicarnos teníamos muchísimas formas, teníamos cartas, teníamos un montón de cosas porque no lo exigía. Pero la tecnología, en medio de que nos ha hecho más fácil la comunicación, también nos ha hecho un poco como ajenos al proceso total de la escritura y esto se refleja cuando tenemos que presentar algún trabajo en la universidad y demás.
Por eso estamos como preparando todas estos módulos de talleres y demás para ayudar a nuestros estudiantes a reforzar estas capacidades en la escritura y en especial en la escritura académica. Aprovecho como para hacer una pauta, así como publicitaria, autopublicitarme. La próxima semana vamos a estar impartiendo o compartiendo con la comunidad de la universidad unos talleres de ortografía que se llaman justamente escribir correctamente en tiempos del corrector de textos. Entonces vamos a ver, vamos a enfocarnos mucho en lo que es la ortografía. Si quieren la información, pueden consultar las redes del CRAI de Bogotá, CRAI USTA Bogotá. Allí van a encontrar la información. Vamos a estar toda la semana. En días, digamos, de martes a viernes, va a ser el mismo taller, pero para que ustedes tengan la comodidad de asistir a cualquiera de las sesiones en caso de que no puedan asistir a alguna. Entonces, fin del espacio publicitario y pues vamos a arrancar. Este primer módulo, organizar el pensamiento para la escritura, hace parte de 3 módulos. El profe me ha solicitado que los acompañe este y el próximo sábado con el primer y el segundo módulo. El primero es este, organizar el pensamiento para la escritura, y el módulo que vamos a ver dentro de 8 días se llama escribir y todo lo que implica hacerlo. El objetivo de este primer módulo es justamente establecer qué hacemos antes de sentarnos a escribir, porque muchas veces no tenemos en cuenta que hay un proceso previo a la escritura, y este pensamiento y este proceso previo a la escritura es justamente el proceso de pensar, y ahí sí sentarnos a escribir. Entonces el objetivo de este primer módulo va a ser hablar muy rápidamente de algunas características de la buena redacción que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener esto como un taller, les estaba comentando. Entonces, la idea es que entre hoy y el próximo sábado, por supuesto, es un poco ambicioso, logremos tener, si no un texto completo, al menos un párrafo que cumpla con estas características de la buena redacción. Y para crear un primer párrafo, que es como la unidad básica de cualquier texto, pues vamos a atender también una especie o una suerte de esquema que nos va a ayudar a organizar futuros escritos y nos va también a enseñar un poco, nos va a poner en el camino correcto de cómo organizar justamente nuestras ideas en un esquema para que no tengamos reprocesos en nuestra escritura. Muchos de aquí presentes podrán de pronto estar de acuerdo conmigo en que nos sentamos a escribir muchas veces, pero como no tenemos muy en claro nuestras ideas, no tenemos en claro qué es lo que estamos persiguiendo con nuestro texto, tenemos que rehacer muchas veces un escrito, tenemos que acomodar muchas veces nuestras ideas, devolvernos en lo que hemos escrito, borrar, volver a escribir. Y esto está bien en una primera medida, claro que sí, pero todos estos procesos y reprocesos podríamos evitarlos o facilitar nuestro proceso de la escritura si hacemos este proceso previo a sentarnos a escribir. Entonces, en este módulo que vamos a explorar las características de la buena redacción y vamos a ver un método de organización del pensamiento de las ideas que es previo a la escritura. Entonces, para poder hacer este taller, digamos, de la forma o de la mejor forma, los invito a que puedan ir abriendo la herramienta que les comento por el chat, o puedan también tener a la mano una agenda, una hoja, algo con que escribir, ¿vale? Para que vayamos viendo más o menos paso a paso cómo podemos nosotros empezar a organizar nuestro pensamiento para la escritura. Entonces, lo que les comentaba, lo primero de lo que vamos a hablar en este primer módulo es de estas características de la redacción o de una redacción adecuada. Hay muchas personas que reducen estas 8 características a solamente 3, o hay otros, digamos, expertos en la escritura que hablan de muchas otras características. Sin embargo, desde este primer módulo vamos a hablar simplemente de estas 8 características que son como clave al momento de nosotros crear un buen texto académico. La primera de ellas es la claridad. Y aquí tenemos la definición de la claridad en lo que es la escritura. Y es que nada de lo que nosotros escribamos puede motivar dudas ni motivar tampoco equivocaciones. Es decir, nuestra escritura no va a generar ambigüedades. Vamos a ser muy claros con nuestras ideas y vamos a asegurarnos de que nuestro lector entienda la idea de la forma en la que nosotros la estamos expresando. ¿Vale? Entonces vamos a ser muy claros con lo que queremos decir, vamos a evitar las ambigüedades y vamos a estar muy atentos a cuestiones del vocabulario, de la puntuación, de la ortografía. Todo esto englobado en la claridad.
La segunda característica que digamos, vamos a tener en cuenta para este párrafo que queremos crear en estos dos módulos va a ser la concisión. Y en términos coloquiales, la concisión hace referencia a este aspecto de ir al grano. Lo que nosotros queremos con nuestro texto es abordar nuestras ideas de la forma más clara, primero, y de la forma más directa posible. Muchas veces nos sentamos a escribir y angustiados un poco porque muchas veces nos piden una extensión de palabras, una extensión de páginas, angustiados por esta extensión, nos dedicamos a divagar, ¿no? Y empezamos a crear párrafos y a incluir ideas que no están aportando nada a nuestro escrito. Lo que queremos es evitar esta práctica y vamos simplemente a ir directamente a nuestro tema, abordando las ideas que son más importantes y desarrollándolas de la mejor forma. ¿Listo? Concisión. La tercera característica es la característica de la sencillez. Y aquí lo que vamos a, cuando nos hablamos a la sencillez es a escribir de una forma más bien llana, sin afectaciones. ¿Cómo es esto de afectaciones? El lenguaje literario se caracteriza por utilizar muchas imágenes y hacer un uso del vocabulario muy artístico, muy cuidado. Pero en la redacción académica lo que nos interesa es expresar la idea de una forma clara y concisa. Por eso, la forma en la que nosotros vamos a escribir es de una forma más bien sencilla, sin utilizar metáforas o sin utilizar analogías o sin utilizar estas imágenes literarias que puedan hacer ruido dentro de nuestra redacción académica, ¿vale? Entonces aquí también vamos a estar muy cuidados o vamos a prestar mucha atención al vocabulario que utilizamos. Vamos a intentar utilizar un lenguaje que sea de uso común, claro que sí, para poder, digamos, llegar más fácil a nuestro lector, pero como estamos hablando de redacción académica, sin duda vamos a tener que utilizar términos que sean técnicos o que sean específicos de nuestra área de conocimiento, de nuestra comunidad de práctica, ¿no? De nuestra comunidad académica. Entonces vamos a lograr aquí en sencillez un equilibrio entre el uso de este lenguaje académico y todos estos términos que son específicos de nuestra ciencia, de nuestra academia. El cuarto elemento que vamos a tener en cuenta es ser adecuados o la adecuación. Aquí lo ponemos como en cada cosa en su lugar y con su porqué. Pero para hacer, digamos, ayudarles a entender un poco mejor a qué me refiero cuando hablamos de adecuación, vamos a responder una simple pregunta cuando estemos pensando en este aspecto de la adecuación. La pregunta que vamos a responder aquí es, ¿quién va a leer esto? ¿Quién es mi lector? Cuando yo respondo esta pregunta de quién me va a leer, va a ser un estudiante en mi mismo nivel, va a ser un docente, va a ser un paraacadémico, va a ser una persona que no tiene mucho conocimiento sobre el tema que yo estoy tratando. Cuando yo respondo quién me va a leer, puedo adecuar mi texto a ese lector. Recordemos, la idea de escribir es para ser leídos, sobre todo en la academia. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta de quién va a leerlo, podemos crear un texto adecuado para la comprensión, el gusto y las necesidades de ese quién que me está leyendo. ¿Vale? Adecuación. La siguiente, vamos a referirnos al orden. Todo texto que nosotros presentemos debe tener un orden. Si tiene un principio, si tiene un medio y si tiene un fin, todos los elementos que yo decida incluir en estas partes deben tener una razón, tienen una misión que cumplir. Si yo decido iniciar mi monografía, mi investigación, mi ensayo, mi artículo, si decido iniciar cualquiera de estos textos con una pregunta, esa pregunta debe tener una razón. Si decido iniciar mi texto con una cita, esa cita también tiene que estar cumpliendo un objetivo dentro de mi texto. Entonces aquí lo que estamos viendo es que vamos a pensar todo el texto como una estructura. Nuestro texto es un edificio y cada parte de este edificio tiene que tener una función para que este edificio no se caiga, ¿vale? Para que tenga estabilidad. Aquí estamos hablando del orden. Lo siguiente es la naturalidad. La naturalidad. Nos estamos refiriendo, de aquí muy relacionado con la sencillez del habla cotidiana. Y aquí me gusta utilizar una frase que mis profesores en la universidad me inculcaron bastante y me quedó, digamos, para el resto de la vida, y es que todos nosotros escribimos como sabemos y como podemos.
Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien la academia a nosotros nos va a exigir una serie de convenciones, una serie de... sí, de convenciones es la palabra, en este momento se me escapó la que estaba buscando, como de acuerdos, esa era la palabra. Nosotros en la escritura académica llegamos siempre a ciertos acuerdos en la escritura. Siempre vamos a intentar que utilizar nuestra propia voz. Por supuesto, esto en relación con cuestiones de estilo y demás, pero nosotros vamos a escribir siguiendo nuestra voz natural, ajustadas a las convenciones académicas, pero siempre haciendo notar nuestra propia voz, ¿vale? Nosotros escribimos como sabemos y como podemos. La siguiente característica importantísima es el interés. Nosotros tenemos que influir de forma positiva en nuestro lector. Nosotros queremos que nuestro lector recuerde nuestro texto. Si es posible que lo cite de alguna forma, si estamos interesados en toda esta mundo académico y de la investigación, pues lo que vamos a querer en nuestros textos es generar este interés, esta influencia positiva para que nuestro lector nos recuerde, nos cite, nos pueda utilizar, ¿no? Y esto sobre todo, pues también que la información que nosotros estemos dando en nuestro escrito sea relevante para nuestra ciencia. Entonces vamos a influir positivamente en nuestro destinatario, escribiendo de una forma positiva, ¿no? Atrayendo la curiosidad de nuestro lector. ¿Listo? Vamos a causar impresiones satisfactorias. En otras palabras, no queremos ser aburridos en nuestro texto, ¿vale? Y la última de estas características que queremos, digamos, tener en cuenta es la actualidad. Actualidad en todos los aspectos posibles. No solamente en los temas que nosotros estemos investigando, sino también en los datos, también en cómo se están construyendo los párrafos. ¿Qué vocabulario estamos utilizando? ¿Es un vocabulario actual o es un vocabulario que ya no se está utilizando? Expresiones que ya no tienen lugar. También la ortografía, las palabras van cambiando. Palabras que se tildaban antes ya no se están tildando. Y estas son todas las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestro escrito. Vamos a mantenernos actuales a todas las cuestiones que intervienen en la redacción. ¿Listo? Estas son como las 8 bases sobre las que nosotros vamos a construir nuestro texto. Vamos a ser claros, vamos a ser concisos, vamos a ser sencillos, por supuesto vamos a ser adecuados, vamos a tener un orden, vamos a respetar. Pues si quiere yo lo llamo. Vamos a respetar nuestra voz en nuestra escritura, vamos a generar un interés en nuestro lector y vamos a ser actuales en nuestra escritura, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, el grueso de este taller, lo que nos convoca esta mañana es este proceso previo a la escritura, cómo organizamos nuestro pensamiento. Y este enfoque de organizar el pensamiento está muy relacionado con un proceso, digamos, de escritura que se comprende en ciertas fases de la redacción. Lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a dedicar específicamente a lo que es la planeación y es justamente la preescritura, ¿no? Es todo este proceso previo antes de sentarnos a escribir, donde nosotros vamos a intentar planear todos los aspectos de forma muy detallada y de forma muy minuciosa de nuestra escritura. Muchas veces simplemente nos sentamos a escribir sin tener este proceso de planeación, simplemente teniendo una idea y es ahí donde empiezan todos estos reprocesos que hacen tan difícil nuestro proceso de escritura en sí mismo. Entonces la idea en este día es vamos a sentarnos hoy a planear nuestra escritura, ¿no? Es este proceso de la preescritura, donde simplemente en las palabras de Casani es todo esto que engloba todo este proceso que engloba desde que se nos plantea la necesidad de escribir hasta que en sí mismo escribimos como tal, ¿no? Entonces, desde el momento en el que el profesor nos dice vamos a escribir un ensayo, hasta el momento en el que nosotros escribimos el ensayo en sí mismo, todo eso va a ser la preescritura. Es una etapa intelectual e interna en la que el autor elabora su pensamiento. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy utilizando ciertas técnicas. ¿Qué componentes tiene esta preescritura o qué participa en este proceso de la preescritura? Vamos a tener 4 componentes. El primero, reunir ideas acerca del tema. El segundo va a ser generar nuevas ideas acerca de ese tema. Y lo último que queremos es organizar esas ideas para ya después tener todo un esquema, que es el objetivo de este primer taller, tener un esquema para nosotros, a partir de ese esquema, este esqueleto, podamos construir todo un texto. Entonces, el día de hoy vamos a construir el esqueleto y dentro de 8 días vamos a ponerles tendones, músculos, piel y demás a este texto, ¿vale? Y el cuarto elemento es documentarnos sobre el tema.
No voy a ahondar mucho en esto sobre documentarse sobre el tema, porque tenemos otros módulos que son especializados en la documentación sobre el tema, ¿no? Búsqueda en bases de datos, en herramientas electrónicas, en herramientas para el análisis del impacto. Todo esto participa en esto que es documentarnos sobre el tema. Sin embargo, sí voy a hablar muy rápidamente como de pasada sobre este aspecto. En la documentación, o lo que también podemos llamar búsqueda de información, vamos a entender o vamos a definir 3 etapas para que nosotros tengamos muy en cuenta, y esto es también muy básico para nuestra escritura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando queramos buscar información es definir un qué. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Entonces, aquí podemos plantear los objetivos de la investigación o también los objetivos de nuestra escritura, ¿no? Así, desde este principio vamos a preguntarnos qué es lo que quiero transmitir, cuál es el objetivo de mi texto. Y asimismo, puedo empezar a delinear el objeto del estudio, ¿no? El objeto de mi investigación, el objeto de mi escritura. ¿Dónde o cómo nosotros podemos empezar a delinear este objeto, a definir este objeto? Podemos buscar en diccionarios, podemos empezar por conceptos. Entonces, diccionarios, enciclopedias, ¿no? Wikipedia también puede entrar acá, pero ojo, estoy diciendo para delinear, no para citar. Para nosotros hacernos una idea muy general de qué es lo que vamos a escribir, todas estas herramientas nos van a ser muy útiles para establecer como el marco, desde dónde hasta dónde me voy a mover, qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero abordar. Lo segundo en esta definición va a ser el dónde y el cómo. ¿Dónde voy a buscar y cómo voy a buscarlo? Esto es justamente, aquí es donde más el fuerte que tenemos en el CRAI es acá, ¿no? Aquí es donde empiezan a participar los recursos electrónicos, las bibliotecas digitales, los libros, los artículos, todo esto está acá. Y nosotros también en el CRAI les ayudamos para evaluar esa información que ustedes encuentran. Con eso no tienen que leer muchas fuentes que de pronto no les van a ser útiles, sino van a leer los autores y los documentos actuales que están enfocados en lo que ustedes necesitan. Y lo último, después de que definimos el qué y definimos el dónde y el cómo y de que evaluamos esta información, va a ser tomar apuntes o citas y también las ideas propias. Y esto es lo que quiero que hablemos. ¿Cómo nosotros podemos tomar apuntes? Existen muchísimos métodos. El método que yo les recomiendo es el método Cornell. El método Cornell es específico para tomar apuntes en las clases, pero lo podemos adaptar también para tomar citas de los documentos que nosotros estamos leyendo. ¿Cómo funciona el método Cornell? Vamos a dividir una hoja en 4 secciones. La sección más pequeña, que es la de arriba, va a ser la que define el título. Allí vamos a poner o bien el nombre de la clase, si estamos tomando apuntes de clase, o en este caso específico vamos a apuntar el nombre de la lectura que estamos haciendo, el título de la lectura, el título del documento, aquí en la parte superior. En la parte izquierda solamente vamos a anotar ideas clave, conceptos clave, todas estas palabras o ideas cortas que sean, por ejemplo, una o dos. Si estoy leyendo algo, por ejemplo, del marxismo, voy a ponerlo acá, marxismo. Y acá, en esta sección, que es como la más grande, vamos a anotar la cita que me está hablando sobre el concepto que anoté en la parte izquierda. Entonces, marxismo, y aquí ponemos la definición o la cita que me está hablando del concepto que tengo acá. En esta sección de notas de clase también voy a poder anotar mis propias ideas y esto va a ser muy útil porque yo voy a empezar a dialogar con el autor, voy a empezar a dialogar con el texto. ¿Qué es importante? Cuando escribamos aquí citas e ideas propias, vamos a empezar a hacer una diferencia. Entonces, si estamos tomando una cita, podemos poner esto en cursiva y nuestras propias ideas las podemos anotar en otro color o bueno, aquí digamos ustedes pueden empezar a ver cómo hacen la diferencia entre lo que es del texto y lo que es suyo para que después puedan citar de forma correcta esto dentro de sus documentos, ¿vale? Y al final, y esto como método pedagógico, para nosotros estar seguros de que entendimos, de que captamos las ideas principales del documento que leímos, lo que vamos a hacer es un resumen. El resumen es digamos, una de las herramientas más poderosas para nosotros medir nuestro conocimiento y de realmente estar seguros de que entendimos el texto que leímos, ¿vale? El método Cornell como, digamos, primera herramienta para nosotros empezar a organizar nuestro pensamiento para la escritura.
Ahora sí entramos aquí al grueso y aquí es donde ustedes van a empezar a trabajar. Para reunir ideas, que es lo primero que queremos hacer, tenemos muchos métodos también. Ustedes buscan en internet y esto, digamos, también lo van a encontrar como lluvia de ideas. Aquí lo vamos a llamar reunir ideas, métodos para lluvia de ideas y van a encontrar muchísimos. Yo les voy a proponer 3 de la gran cantidad que existe. La primera es esta lista de ideas, que va a ser esta secuencia de palabras clave y de frases cortas. Esto es una lista de ideas. Toda idea que yo tenga alrededor del tema sobre el que quiero escribir, voy a empezar a ponerlo en forma de lista. Ya vamos a ver un ejemplo para que veamos un poco esto. El segundo método es el racimo asociativo. Y para este racimo asociativo van a poder utilizar la herramienta que les compartí por el chat al iniciar el taller. Entonces, este racimo asociativo es como un mapa o es como justamente un gráfico que me va a permitir ver de forma muy gráfica, de forma muy visual, la conexión entre las ideas que yo tengo sobre el tema sobre el cual quiero escribir. Y el último método del que vamos a hablar muy rápidamente el día de hoy es el flujo de la escritura. Y este flujo de la escritura nos va a ayudar a plasmar de la forma más rápida, de la forma más ágil, las ideas y los pensamientos que nosotros tenemos sobre el tema. Entonces, para empezar esto, y aquí es donde van a empezar ustedes a trabajar, sea en su Word, sea en su agenda, sea en la herramienta que les compartí, es elegir un tema. Elegir un tema. Vamos a poner el tema de una forma clara, de una forma concisa. Este es el tema. Lo primero que vamos a hacer es elegir un tema. Por ejemplo, les voy a comentar. Mi tema, el tema ejemplo con el que yo trabajo es el uso de TikTok en la cuarentena. Este es un tema, digamos, puede parecer muy vago y demás, como hasta gracioso, pero este es el tema. Y decidí utilizar este tema para demostrar que, digamos, este método funciona para cualquier tema. Entonces, ustedes van a poder empezar a delinear cuál es el tema del texto que les gustaría escribir. Entonces, no sé, la mercantilización en América Latina, el desarrollo de las herramientas de esquemas organizativos, no sé, estoy aquí como inventándome temas, ¿no? La idea es que ustedes van a poner un tema así, que sea claro y que sea fácil, digamos, de poner en palabras. Y después de esto vamos a empezar a elegir cualquiera de estos 3 métodos para reunir ideas y vamos a reunir la mayor cantidad de ideas que podamos utilizando cualquiera de estos 3. Pero para poder hacerlos tengo que explicarles un poco. La lista de ideas es sobre todo para estas personas que son muy metódicas, que son muy organizadas, que les gustan las listas, los ítems, que tienen esta facilidad para el orden, ¿no? Entonces, para estas personas la lista de ideas va a ser perfecta. ¿En qué consiste la lista de ideas? Lo que les comentaba, vamos a tener este listado ordenado, bueno, no tan ordenado, de todas las ideas, de todos los pensamientos, de todos los problemas que se nos ocurran alrededor de ese tema que nosotros planteamos, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a tomar nuestra agenda o abrimos nuestro Word y empezamos a poner viñetas. Y vamos a empezar a anotar aquellas ideas que se nos vienen a la cabeza o que acuden a nuestra mente cuando estamos pensando en este tema. Entonces, ya vamos a poner lo que pensamos, lo que sabemos, lo que es fruto de nuestras investigaciones. Todo esto va a venir a concluir en esta lista de ideas. Importante, anotemos todas las ideas. No importa que nos parezcan que de pronto no tiene futuro, que no tiene nada que ver. Anotemos todas estas ideas porque después vamos a empezar a hacer una evaluación de estas ideas. Entonces aquí lo que queremos es tener muchas ideas, ¿vale? No queremos que se nos escape ninguna idea. Entonces aquí vamos a anotar todas nuestra lista, todas nuestras ideas, ¿vale? Así en forma de lista. El segundo método, el de racimo asociativo, va a ser especialmente útil para las personas que se conectan mejor con la información de forma visual, que utilizan muchos colores, que les gustan las formas, los círculos, los cuadrados. Para estas personas el racimo asociativo va a ser perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer este racimo asociativo? Se nota que no soy muy bueno con las formas, ni con los colores, ni nada de esto. Esto es un racimo asociativo terrible. Pero la idea es que vamos a crear un racimo algo así, de pronto más ordenado. Ustedes de pronto tienen una estética mucho más adecuada que la mía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el centro de la hoja o en el centro del diagrama que vamos a crear con la herramienta que les compartí, vamos a ubicar el tema, nuestro tema. Y alrededor de ese tema vamos a empezar a ubicar todas las ideas que tenemos sobre ese tema.
Importantísimo acá, y es que vamos a empezar a crear conexiones entre las ideas. Si una idea que yo tengo inicialmente se conecta con otra, vamos a querer generar ese vínculo asociativo, por eso racimo asociativo. Vamos a empezar a conectar ideas entre sí. ¿Listo? Para que así nosotros empezamos a ver cómo nuestras ideas empiezan a desplegarse, y aquí digamos se ve de forma muy gráfica de cómo una idea se conecta con otra. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, el uso de TikTok en confinamiento. Por ejemplo, una de las ideas que tengo es que el uso se hizo exponencial cuando el confinamiento entró. Y de esta idea desplegaron otras dos ideas, ¿no? Productos de investigaciones, productos de lecturas, productos de mi conocimiento propio. ¿Listo? Así vamos a empezar a hacer muy, muy rápidamente o una suerte de racimo asociativo. Digamos, el tiempo aquí no nos va a permitir como hacer de forma muy prolífica un racimo asociativo, digamos, nutrido, pero justamente tenemos este tiempo para que dentro de 8 días pues hayamos trabajado de una forma muy fuerte en todo esto. ¿Listo? Esto para las personas que se relacionan mejor con formas, con colores, ¿no? Y el tercer método, el del aflujo de la escritura, va a consistir simplemente en que nos sentemos a escribir. Y este método funciona, por ejemplo, para mí, para las personas que somos más bien caóticas, que somos más bien desordenadas, que no tenemos como esta facilidad para hacer listas y tampoco se nos, relacionarnos con las formas, y esto no se nos facilita, podemos utilizar el flujo de la escritura. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a escribir, simplemente dejar que la escritura fluya. Todo pensamiento, toda idea, todo problema que tengamos en nuestra mente o que nosotros conozcamos alrededor del tema que elegimos, lo vamos a empezar a plasmar de la forma más rápida. Y aquí dirán, bueno, ¿en qué se diferencia el flujo de la escritura con la lista de ideas? Pues justamente, como aquí no estamos haciendo una lista, nuestro pensamiento no va a tener una pausa. Cuando nosotros estamos haciendo una lista, le estamos dando tiempo a nuestro pensamiento de pausarse. Cuando nosotros creamos esta nueva viñeta, nuestro pensamiento también se pausa. Aquí hay una pausa en la escritura y también hay una pausa en el pensamiento. Aquí no queremos crear esa pausa, queremos simplemente dejar que todo nuestro pensamiento fluya de la forma más rápida. También podemos hacerlo y gracias a las nuevas tecnologías podemos dictarle al computador, podemos grabar notas de voz y después traducir esta nota de voz a texto. Todas estas herramientas nos van a ser muy útiles para el flujo de la escritura. La idea es que nosotros simplemente dejemos que nuestro pensamiento alrededor de esta idea que tenemos pues fluya. Entonces, son las 9:40. Yo voy a dejar 5 minutos para que ustedes empiecen a trabajar. Lo que les digo, la idea es que esto sea algo práctico, que ustedes vayan haciendo. ¿Listo? 5 minutos en los que además también voy a estar como pendiente del chat a ver si pronto puedo ir aliviando las dudas que ustedes tengan. 5 minutos. Y 5 minutos para ver si hay alguien, algún valiente que nos muestre o bien su lista de ideas o bien su racimo asociativo o si quiere mostrarnos su flujo de la escritura, ¿vale? Entonces, 5 minutos a partir de ya. Julián, están pidiendo la palabra acá en el chat. Adelante. Ok, voy a revisar acá. Chat. No veo el chat. Permítame un segundito. O si quieren abrir el micrófono y expresarme su pregunta Weimar, directamente, adelante. mejor. Ok, es que no puedo ver. Ah, ya vi el chat. Qué pena con ustedes. Ahora sí. A ver, veamos. Lo que nos pregunta María Paula, ¿sobre cualquier tema? Sí, claro, sobre cualquier tema. Mm, ok, no veo preguntas. Ya estoy viendo aquí el chat por si quieren escribirme la pregunta en el chat, si no quieren abrir el micrófono. Yo estoy aquí pendiente ya del chat, lo pude abrir.
Julián, yo tengo una preguntita. Sí, sí. Respecto a la lista de ideas, también podría ser útil los mapas mentales. Pues digamos que los mapas mentales nos van a ayudar a, de pronto se relacionan más con los racimos asociativos. Ok, Am, digamos porque los mapas mentales tienen como esta también, esta similaridad con el racimo asociativo de que nos permiten empezar a generar estas conexiones, ¿no? Como esta idea me deriva estas otras ideas. Entonces, podría funcionar, claro que sí, pero yo lo llevaría más cercano hacia lo que es un racimo asociativo y no una lista de ideas. ¿Pero podremos hacer híbridos? Claro que sí. La idea es que nosotros reunamos nuestras ideas en un mismo lugar. vale, perfecto. Gracias. Luis, la idea es que si en estos 5 minutos, de los que quedan dos, reunamos la mayor cantidad de ideas que podamos, ya sea con la lista de ideas, con el racimo asociativo o con el flujo de la escritura, el que mejor te parezca. Listo, 9:45 en punto. Entonces, no sé si hay alguien aquí que quiera, digamos, mostrarnos, ya sea mostrándonos en pantalla o abre la cámara y nos muestra si lo tiene a mano o si lo tiene en el computador, que nos quiera mostrar su ejercicio. Y vamos viendo más o menos cómo lo hizo y cómo podemos bien mejorarlo y demás. No sé, alguien que nos comparta. Yo lo hice, pero lo hice en papel, no en el computador. Listo, Liliana, si pudieras abrirnos, mostrar, o sea, con tu cámara enfocarnos lo que hiciste, podemos ir viendo y nos Te vas lo explicando dicto, qué te lo hiciste. leo. Vale, ¿qué hiciste? ¿Hiciste una Bueno, lista de no, ideas? sí, una lista de ideas. La verdad, yo soy más de lista de ideas. Perfecto. Coloqué ese tema tan importante, el cual estamos viendo, que es el COVID-19, y mi lista de ideas coloqué inesperado, miedo, incertidumbre, pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, falencias económicas, hambre, pruebas, cuarentena, trabajo en casa, médicos, medicamentos, depresión, pues entre otras. Perfecto, no, está genial. Ahora, digamos, te dedicaste a escribir estas palabras clave y está perfecto. Ahora, para poder complementar, digamos, esta lista de ideas que tienes inicialmente, puedes empezar a agregar de pronto ideas un poco más complejas. Así ya puedes empezar a ver cómo, no más con las palabras claves que nos estás comentando, digamos, podemos empezar a ver que tu escrito
está como muy enfocado hacia todas las consecuencias del COVID y demás. Entonces, no, de pronto no te estás enfocando en las causas de esto, sino estás sobre todo en las consecuencias. Y aquí uno podría empezar a pensar que ella quiere hablar, de pronto Liliana quiere comentarnos en su escrito, que puede ser un ensayo, puede ser un artículo de opinión, que de pronto el objetivo de su escrito sería contarnos desde su punto de vista cuáles son las consecuencias y también pues con datos, ¿no? Así podemos empezar a ver más o menos cuál podría ser el esquema del escrito que ella tenga y también definir cuál es el tipo de escrito que ella va a tener. Entonces mi recomendación, sigue nutriendo esta lista de ideas, pero empieza a poner, digamos, a expresar preguntas, expresar problemáticas, expresar datos, si tienes datos, toda esta información va a ser súper valiosa en tu lista de ideas. Listo, gracias. Julián, tenemos dos valientes que quieren compartir con nosotros su ejercicio. Juan, adelante, y luego María Paula. Listo, bueno, Si quieren compartir cámara, pantalla, bien puedan. pues lo hice en Word, pero no, bueno, si quieres les leo. Hice una lista de ideas. Ok, Entonces, mi tema es el transporte eléctrico. Entonces, coloqué, como me parece más adecuado en este momento y por rapidez la lista de ideas. Entonces, sí, funcional, silencioso, generar conciencia, cambio en la economía, grandes potencias no quieren el cambio, es necesario para el planeta, industria descentralizada, cambio de mentalidad, generar mejor aprovechamiento del recurso natural, distribuir espacios, fomentar buenas prácticas, no uso del petróleo. está buenísima esta lista de ideas, porque aquí, además de conceptos, ya empezaste como a poner, digamos, frases un poco mejor construidas. Para complementar esta lista de ideas, que me parece que en una primera medida está súper bien, está muy bien construida, igual que la de Liliana, al igual que lo que le comentaba Liliana, podríamos empezar a agregar como, por ejemplo, datos. Si tienes datos, agregar estos datos aquí. ¿Por qué son importantes los datos? Porque aquí empiezas a construir marcos, empiezas a construir argumentos. Todo esto es lo que queremos como desde una primera medida a reunir en esta lista de ideas. Y también preguntas. Esto también es muy importante. Preguntas. ¿Por qué? Preguntas, porque esto es lo que quieres responder en tu texto. ¿Cuáles son las preguntas que te estás haciendo? Me estás dando aquí muchos conceptos, pero no sé cuál es la pregunta que quieres responder en tu texto. Entonces, las preguntas también van a ser muy chéveres en esta lista de ideas que está muy chévere. Ahora, con esta lista de ideas y con las ideas que nos estás compartiendo, parece que quisieras escribir como una defensa o una apología al transporte eléctrico, ¿no? Tiene este tono muy marcado de defender y de dar las razones, de convencer de por qué deberíamos utilizar ese transporte. Me parece genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Yo Y creería Tengo una que, lista de ideas, profe, también. María Paula estaba en la lista. y yo creo que ya porque después por el tiempo, digamos, me disculpo con Ah, quienes ok. quieren participar, pero podemos participar más adelante. Entonces, María Paula, y continuamos, ¿vale? Bueno, yo también hice mi ejercicio con una lista de ideas aquí como que alcancé a anotar. Yo tengo un propósito este año con un grupo de amigos y es trabajar en la producción de white papers en todo el tema de liderazgo pro vida por la situación que estamos viendo en la pandemia y aparte porque en el país actualmente el tema pro vida, no sé si se han dado cuenta, pues ha estado otra vez en discusión. Entonces hemos querido como generar estos documentos a forma de información para los jóvenes. Entonces, yo tengo un tema que es el liderazgo estratégico pro vida en Colombia y pues la lluvia de ideas que alcancé a escribir fue la siguiente. Uno, contextualizar la lucha contra la legalización del aborto en Colombia de forma histórica. Entonces me gustaría poder abordar como desde los años 70 más o menos, que es desde donde empieza a ser el tema muy sonado aquí en Colombia, hasta el 2006, que es donde sale una sentencia de 3 causales en la despenalización del aborto. Otro punto que me gustaría tocar, otra idea que puse fue el contexto social que se vivió a partir de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto en esta sentencia. Otra cosa que escribí fue definir qué es, cómo funciona y la importancia del liderazgo estratégico pro vida en Colombia. Eh, Otro punto que puse fue el surgimiento de los movimientos pro vida en Colombia y los más comunes. Otro punto que puse fue la participación de la sociedad civil, especialmente los jóvenes en las instituciones nacionales, su aporte y trabajo e intervención. Y otro punto que puse fue
este liderazgo pro vida, impacto social y las acciones que se han tomado en el país y en defensa de la vida. Está muy, muy bien construida esta lista. Sin embargo, digamos, como observación, veo que estás como tus ideas y todo lo que estás construyendo, que está muy bien hecho, está apuntando como a los objetivos más grandes de tu escritura. Y inclusive con tu explicación, digamos que me muestras que sabes muchísimo del tema. Y me comentabas, ¿no? Como yo quiero hacer esto, y estas ideas que anotaste parecen como apuntar directamente a qué es lo que quieres con tu escrito. Mi recomendación para que puedas nutrir mucho más esta lista de ideas es que empieces a ir un poco más a lo detallado, porque ya tienes las generalidades. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Ir a lo detallado. ¿Qué es lo que le va a dar sustancia a tu escrito? ¿Vale? Ok, gracias. Listo, muchísimas gracias a los tres. Me disculpo de nuevo porque con aquellos que querían participar, por ejemplo, José y con Liliana Maldonado, pero no se preocupen, los ejercicios van a seguir. Ustedes tengan ahí su lista de ideas que vamos a seguir trabajando. Ahora bien, estoy seguro de que en este momento muchos de ustedes se encontraron con un inconveniente y es que haciendo este ejercicio de recopilar ideas, fuera una lista de ideas, fuera un racimo asociativo o fuera un flujo de la escritura, llegaron a un momento en el que no se les ocurrió nada más. Y es como, changos, no tengo más información, no tengo más conocimiento. ¿Cómo hago para tener más ideas, no? La idea es tener muchas ideas y no se me ocurre nada más. ¿Cómo hago? Estos bloqueos son muy normales. Y aquí también vamos a ver cómo podemos superar estos bloqueos. Y para eso vamos a hablar de esto que llamamos generar ideas. Lo que queremos en este punto y en este apartado es utilizar ciertos mecanismos de asociación o ciertos mecanismos asociativos para generar nuevas ideas a partir de las ideas que ya tenemos. Entonces aquí Liliana, José, y me disculpo porque no me acuerdo del nombre de quienes quisieron participar, y de todos los demás, van a tomar estas ideas que tienen de forma inicial y vamos a empezar a generar nuevas ideas con 11 mecanismos asociativos, que es lo que queremos hacer. 11 mecanismos asociativos para generar nuevas ideas. Entonces les explico. Todas las ideas que vamos a encontrar en verde son ideas iniciales, es decir, las ideas que notamos de primero. Lo que vamos a encontrar aquí en azul es el mecanismo asociativo con el que vamos a generar nuevas ideas. Y lo que tenemos aquí en amarillo es la nueva idea, la que originamos a partir de nuestra idea aquí en verdecito. ¿Listo? Ese es. Entonces, aquí vamos a encontrar de a parejas, digamos, vamos a encontrar una primera pareja de mecanismos asociativos. La primera que vamos a intentar utilizar o que podemos utilizar para nuestros propios ejercicios de forma posterior es la analogía. La analogía es esta construcción de una idea a partir de una información específica. Me explico. Vamos a tomar un aspecto de la idea inicial, un aspecto, cualquier aspecto que nosotros tengamos, y vamos a construir una idea que sea parecida en ese aspecto, que sea similar, pero que de hecho me esté ampliando el discurso. Lo que nos interesa aquí es ampliar el discurso, hacerlo más amplio, que nosotros podamos ver no solamente un punto pequeño, sino el panorama general. Entonces, por ejemplo, en lo que nos estaba diciendo José, creo que es nuestro compañero que nos estaba hablando sobre el transporte eléctrico, él tenía ideas que eran muy, digamos, particulares. La idea es que construya ideas que sean parecidas, pero que me amplíen el discurso. Y eso lo vamos a hacer por medio de la analogía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Los TikTokers tienen mala reputación. ¿Cuál es el elemento que yo decidí tomar para hacer mi analogía? La mala reputación. Entonces, por medio del poder de la analogía, construí esta nueva frase. No está bien visto hacer parte de esta comunidad social. Entonces, fíjense cómo las ideas son similares, pero la idea de acá es mucho más amplia, porque una cosa es que los TikTokers, las personas que hacen parte de esa comunidad, tengan mala reputación. Y otra cosa es muy diferente, es que yo desde afuera, Julián Rodríguez, que no soy TikToker, vea como malo que las personas hagan parte de esa comunidad. Son ideas muy parecidas, pero son cosas diferentes y el enfoque que le estoy dando es muy diferente. Algo así es lo que queremos hacer con la analogía. El segundo mecanismo asociativo que queremos utilizar es el mecanismo contrario y va a ser justamente, valga la redundancia, el contrario de la analogía. Si en la analogía estábamos construyendo una frase parecida, en este caso vamos a construir una frase o una idea que sea completamente contraria, lo opuesto a lo que teníamos inicialmente. Normalmente,
las ideas contrarias se construyen mediante la negación. Pero, pues, si yo tengo una idea que estoy negando, mi idea inicial está negando algo, en mi idea contraria yo lo que quiero es afirmar algo. Así fue como yo lo hice. A TikTok no, entonces aquí estoy negando, por lo cual aquí voy a afirmar algo. A TikTok no le gustan los usuarios feos. ¿Cuál podría ser esta idea contraria en algún sentido? Pues que los usuarios populares son, de manera general, personas bellas. Entonces, fíjense cómo estoy construyendo también una idea que parece contraria, pero que también lo que queremos es ampliar, tener más ideas y sobre todo poder ver el tema que nosotros elegimos desde diferentes perspectivas. Esto nos va a ayudar también en el momento en el que nosotros empecemos a construir argumentos, explicaciones, descripciones, que es todo lo que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, vamos 2, analogía y contrario. A partir de aquí vamos a tener otra parejita de mecanismos asociativos. Tenemos la causa y tenemos la consecuencia. Entonces, en causa y consecuencia lo que vamos a hacer es incluir una relación de causa y efecto. Sencillo. ¿Cómo es esto de causa y efecto? Lo que queremos es que nuestra nueva idea explique la idea que nosotros teníamos inicialmente. ¿Listo? Entonces, la idea amarilla va a explicar la idea inicial que nosotros teníamos, la idea verde. Entonces, la idea que yo tenía se fusionó con Musical.ly en 2017. Entonces, yo me puedo preguntar cuál fue la causa de esa fusión. Y aquí la tengo. Ah, bueno, es que Douyin recibe el nombre internacional de TikTok e inicia un proceso de expansión. Ah, ok, listo. Entonces ya tengo una causa. Y esto me va a ayudar sobre todo, por ejemplo, para construir antecedentes, ¿no? ¿Qué pasó antes de lo que yo estoy hablando? Para que lo tengamos en cuenta. Y la pareja de la causa es la consecuencia. Y es exactamente lo mismo. Estoy utilizando una relación de causa y efecto. Pero acá, la idea verde va a ser la causa de la idea amarilla. O en otras palabras, la idea amarilla es la consecuencia de la idea verde. ¿Listo? Entonces, reitero, acá la idea amarilla era la idea previa o la idea causante de la idea verde. Y acá la idea verde es la causante de la idea amarilla, o la idea amarilla es la consecuencia de la idea verde. Entonces, se fusionó con Musical.ly en 2017. ¿Cuál fue la consecuencia de esa fusión? Ah, bueno, que TikTok aprovechó esa base de datos de la red comprada para seguir un proceso de expansión y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esto es lo que también queremos ver. Y va en la misma línea. Empezamos a construir antecedentes, las consecuencias de lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí estoy viendo qué pasó antes o cuál fue la causa de mi idea previa y cuál puede ser la consecuencia de lo que yo estoy diciendo. Cuál puede ser la consecuencia de lo que nos estaba comentando con la despenalización en el aborto. Y aquí ya nos vamos yendo mucho más a la minucia, que es lo que yo le estaba comentando a nuestra compañera. ¿Vale? Así lo podemos empezar a hacer. Aquí tenemos ya después otra pareja que es la precedencia y la sucesión. Estos son muy similares a la causa y la consecuencia, pero no tiene que haber una relación de causa y efecto, digamos, de forma explícita. No necesariamente una idea se deriva de otra. Una idea no tiene que ser consecuencia de otra idea, ni causa de otra idea. Simplemente vamos a empezar a establecer qué hechos vinieron antes y qué hechos pueden venir después. En precedencia vamos a establecer qué pasó antes de esto y en sucesión qué va a pasar después. Pero no necesariamente tiene que ser una cosa consecuencia de otra. Puede ser simplemente un hecho que sucedió antes que de alguna forma puede tener relevancia en mi propia idea. ¿Vale? Entonces veamos el ejemplo. Su formato se diferencia de otras redes sociales mucho más establecidas en el tiempo. Entonces, ¿qué venía antes de la red social, de este formato y de esta red social? Ah, bueno, antes estaba en Facebook, estaba en Instagram y estaba en YouTube. Entonces, aquí ya estoy estableciendo que antes de TikTok había algo. ¿Qué había? YouTube, Instagram y YouTube. Facebook, Instagram y YouTube. Esto de alguna forma me está pautando, me está estableciendo una precedencia que puede ayudarme a después a establecer consecuencias, ¿no? O sucesiones. Y la sucesión va en el sentido contrario. ¿Qué va a pasar después o qué pasó después de lo que yo estoy diciendo? Por ejemplo, los casos de censuras por parte de la red. ¿Qué puede ser una sucesión después de esto? Pues que algunos usuarios van a tomar medidas. Aquí sí hay una relación causal, pero no necesariamente. Puede que no haya una causa y una consecuencia. Simplemente estoy diciendo que después de que haya censuras por la red, algunos usuarios puedan quejarse de eso.
¿Listo? Así es como lo vamos a hacer. Esto podría ser más una cuestión cronológica si lo queremos ver en cuanto a precedencia y sucesión. Nos encontramos después con 3. Aquí tenemos, no es una pareja, sino una trieja. Tenemos la generalización, la ejemplificación y las tipologías. Y Espéreme, sí. Y esto nos va a ayudar muchísimo para empezar a plantear, por ejemplo, conclusiones, también para plantear ejemplos, la ejemplificación, y para irnos mucho, mucho más al detalle. Aquí está, por ejemplo, estas 3 le van a ayudar muchísimo a nuestros 3 compañeros que se animaron a participar. En generalización, lo que vamos a hacer es tomar la idea inicial que teníamos y vamos como a expandir la información lo más que podamos. Vamos a tomar este punto de información, vamos a ver esto verde como un puntico de información y vamos a transformarlo en un círculo de información, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde una idea pequeña vamos a llegar a una conclusión. Entonces, la idea inicial que yo tenía, su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento. ¿Cómo puedo hacer yo esto tan amplio que llegue a una conclusión? ¿Cómo puedo generalizarlo tanto que yo plantee una conclusión? Pues tomo uno de los elementos de esto y lo amplío y lo expando a lo máximo. Aquí, ¿cuál fue la idea general? Pues que el entretenimiento es clave para lidiar con el confinamiento. Entonces, aquí pasé del uso particular de una aplicación, algo muy pequeño, una sola aplicación, y llegué a lo más general, que es el entretenimiento de forma global. ¿Listo? Un punto de información a un círculo de información. Acá, en la ejemplificación, vamos a ir en el sentido contrario. Vamos a ir de un círculo de información a un punto de información. Vamos a ir de algo muy general a algo mucho más específico, que era lo que le estaba comentando a los compañeros. Vamos a ir de algo muy grande y vamos a irnos un poco más a lo específico, a lo que es más ejemplificador. ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí en la ejemplificación? Tener en cuenta que los ejemplos que nosotros demos van a tener que cumplir lo que yo estoy diciendo de forma general. Entonces, todo lo que yo quiero utilizar como ejemplificación tiene que hacer al menos un caso en lo que yo estoy diciendo se cumpla, ¿vale? Así es como funciona un ejemplo. Lo que yo digo se cumple de alguna forma mediante el ejemplo que estoy dando. Entonces, veamos, vuelvo a utilizar. Su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento. ¿Cómo puedo demostrar que lo que estoy diciendo es cierto? ¿O qué ejemplo me ayudaría a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto? Ah, bueno, es que resulta que estadísticamente, y digamos hay muchas páginas que ayudan a comprobar esto, cuando todo el mundo empezó a entrar a periodos de cuarentena y periodos de aislamiento, la cantidad de descargas a nivel global aumentó. Entonces, mediante ese ejemplo, yo estoy ayudando a comprobar lo que estoy diciendo, que su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas. ¿Cómo? Han aumentado las descargas de la aplicación en el periodo de confinamiento, ¿no? Así es más o menos como lo que queremos hacer, partir de un círculo de información a ir a algo mucho más particular, a algo que me ayude a demostrar lo que estoy diciendo. Y por último tenemos el caso de las tipologías, que es una forma mucho, mucho más específica, todavía más específica que la ejemplificación. En las tipologías también voy a partir de un círculo de información, pero aquí no solamente voy a dar un ejemplo, quiero dar muchos tipos, de ahí su nombre, tipos, casos específicos, cosas muy concretas, como una lista casi de que lo que yo estoy diciendo se está cumpliendo de alguna forma. Por ejemplo, los challenges son comunes en esta red social. ¿Qué tipos de challenges, en este caso es a lo que yo voy a ir como a lo específico, qué tipo de challenge están en esta red social que demuestren lo que yo estoy diciendo? Y voy a dar los tipos específicos de esos challenges que yo estoy mencionando. Ah, bueno, aquí llegó tu tiburón o nanana y JLo Challenge. ¿Listo? Así es como funciona. Generalización, ejemplificación y tipologías. Entonces recordemos hasta dónde vamos. Analogía, una idea similar. Contrario, una idea que sea lo opuesto. La causa, ¿por qué pasó esto? La consecuencia, ¿qué va a pasar después de esto? ¿O qué ocasiona lo que estoy diciendo? La precedencia, ¿qué ocurrió antes? La sucesión, ¿qué pasó después? La generalización, parto de un punto y llegó a un círculo. La ejemplificación, parto de un círculo y llego a un punto, y las tipologías voy a ser muy específico, voy a desmenuzar mi idea en tipos. Y los dos últimos mecanismos asociativos que nos van a ayudar es estos dos, la experiencia personal y la experiencia de autoridades, que también son como una parejita. Entonces, resulta que dependiendo del tipo de texto que nosotros queramos escribir, por ejemplo, si es un ensayo o si es un artículo de opinión,
o inclusive si es una crónica, la experiencia personal va a ser muy, muy valiosa. Inclusive también en algunos estudios de, digamos, que incluye el método científico, la experiencia personal también es muy valiosa, ¿no? La observación, ¿no? La toma de apuntes es parte de la experiencia personal. Entonces, la experiencia personal lo que va a hacer, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a permitir es al igual que la ejemplificación, a demostrar que lo que estamos diciendo con nuestra idea inicial a través de nuestra experiencia se está cumpliendo. Nosotros somos los protagonistas en este caso. Nuestra experiencia es la protagonista. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Su uso ayuda a lidiar con las consecuencias negativas del aislamiento. Esta idea la voy a pasar a través de la experiencia personal, mi experiencia personal, y voy a poder utilizar una nueva idea, ¿no? Suelo ver videos de TikTok en otras redes sociales para pasar el tiempo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, como poder decir a través de nuestra experiencia que lo que estamos diciendo es realmente válido. De la misma forma funciona lo de la experiencia de autoridades, pero aquí el protagonista va a ser esa persona de autoridad en el campo, ese autor del texto que leímos, ese profesor, el conferencista, toda esta persona estas personas que han dado conocimiento sobre el tema que yo estoy, sobre el que deseo escribir y que tienen una autoridad sobre este tema. Yo puedo utilizar esto. En otros términos, aquí es donde nosotros vamos a utilizar las citas. Todas estas citas que les comenté que habíamos recopilado en el método Cornell, aquí nos van a ayudar a generar nuevas ideas. Entonces, la idea era que yo tenía es que hay casos de censura en TikTok. ¿Cómo puedo yo demostrar que lo que estoy diciendo es cierto a través de la experiencia de autoridades? Bueno, resulta que Daniela Chávez, que es una autoridad en el tema, está acusando a TikTok de censura, pero no solamente Daniela Chávez, El Tiempo también sacó una noticia sobre esto. Entonces aquí tengo estas dos autoridades que me están apoyando la idea que yo tengo. Julián, ¿Sí? Julián, qué pena. En el chat me escriben que no quedó claro el tema de las tipologías, que si podrías, por favor, aclarar el uso de la tipología. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a hacer, digamos, mucho más claro de pronto, porque de pronto no me expliqué bien. Lo que queremos aquí es una forma mucho más compleja de la ejemplificación. Van en el mismo camino. Tenemos una idea general y lo que queremos es irnos mucho más el detalle. Entonces va a ser casi un tipo de ejemplificación, pero mucho más detallado, un poco más complejo. Entonces, lo que queremos es tener esta idea general y vamos a irnos a ideas mucho más específicas que me muestren tipos o clases de lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de modalidades de hurto, no solamente voy a dar un ejemplo, sino voy a hablar de las modalidades de hurto. Entonces voy a hablar del fleteo, voy a hablar de la extorsión, voy a hablar de todas estas modalidades. ¿Por qué? Porque estoy refiriéndome a tipos específicos. La palabra aquí clave es eso, tipos. Lo que quiero decir es estas ideas específicas que me muestren tipos o clases de lo que yo estoy diciendo en mi idea general. Entonces, la idea justamente es que generemos ideas que estén relacionadas entre sí. Y estas ideas que yo estoy aportando o los tipos que yo estoy dando aquí, las clases que estoy originando, me permitan describir esta idea general. Es lo que queremos. Entonces, lo que les digo, aquí también tenemos un círculo de información y todo esto también van a ser puntos de información, pero van a ser mucho, mucho más específicos que lo que habíamos visto en ejemplificación. Aquí podemos dar un caso, por ejemplo, un caso de estudio. Volvamos al ejemplo del robo. Decir, hay muchas modalidades de robo. El otro día iba tal usuario se acercó al cajero y lo robaron. Eso sería un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero para decir un tipo, no me referiría a un caso específico, sino diría, hay muchas modalidades de robo. Por ejemplo, lo que les estaba comentando, el fleteo, el atraco, el paseo millonario, la extorsión. Aquí lo que voy a hacer es justamente irme mucho más el detalle, ser mucho más específico con esto. Y estas ideas que yo esté dando acá van a ayudarme a describir la idea que yo tenga aquí de forma general. ¿Listo? No sé si de pronto ya si pude aclarar un poco la duda de quien nos preguntaba en el chat. Listo, Alejandro. Sí, exacto, que queda clara la duda. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, el siguiente ejercicio que les propongo es justamente a partir
de estas ideas que teníamos de forma inicial, vamos a generar ideas, las nuevas ideas que podamos con los mecanismos que nosotros consideremos. No tienen que utilizarlos todos. ¿No? De pronto a ustedes no les gusta la analogía o el contrario, sino prefieren las cosas, las consecuencias. Y también va a depender de las ideas que ustedes hayan anotado, digamos, inicialmente. ¿Cómo construyeron estas ideas inicialmente? Y la idea es que lo mismo, en 5 minutos, tratemos hasta las 10:15, tratemos de generar nuevas ideas. Y lo mismo, algunos valientes, al menos 3 valientes, nos comenten, como yo tenía esta idea de forma inicial y construí una nueva idea a partir de esto, ¿vale? Entonces, 5 minutos, igual yo voy a volver a mirar el chat para ver si de pronto hay algo más que no haya visto, y si alguien tiene alguna duda, pues puede abrir el micrófono y yo estoy aquí pendiente. José Luis, estamos en los 5 minutos para generar nuevas ideas, por eso no estamos hablando. Pero ya en 1 minuto volvemos. Listo, 10:15. Sé que hice trampa, no fueron 5 minutos, pero nada, la idea es que logremos ver todo. Bueno, entonces, ¿quién se anima? ¿Qué valientes tenemos para que nos comenten un poco de qué ideas tenían antes y qué ideas generaron ahora? ¿Puedo hablar yo otra vez? Claro, claro que sí. Bueno, con lo que tú me dijiste, yo estoy en el tema del COVID. Yo escribí, una de mis ideas fue inesperado. Entonces yo utilicé la causa y coloqué el COVID-19, aunque sabíamos que ya existía, cuando llegó a Colombia, fue algo inesperado para todos. Está muy chévere, está buenísima. ¿Tienes alguna otra idea? Sí, otra fue el miedo. Entonces coloqué la causa. Dice, a partir del mes de marzo del 2020, en que llegó el COVID-19 a Colombia, produjo en todos miedo e incertidumbre de lo que podría pasar. Está muy buenas porque supiste utilizar estos conceptos para construir ideas complejas. Y tengo otra que es la pruebas, que lo que tú me decías, ser más específico como en pruebas entonces coloqué causa. Dice, las pruebas implementadas en Colombia
de una manera rápida, como son las pruebas rápidas, PCR y antígenos, han ayudado de una manera eficaz a diagnosticar el COVID-19 en muchas personas. Está muy chévere. Estas son ideas que ya puedes, digamos, empiezan a tener un lugar dentro del escrito que puedas crear. Y ya empiezas como a ver como un tono académico en lo que quieres decir. Si bien estás acudiendo también a tu experiencia personal, porque de hecho así se nota tu experiencia y los sentimientos que estás sintiendo con esto, estás trasladando esto a un contexto académico. Em, Mi recomendación, Gracias. sigue trabajando con estos mecanismos y sigue generando ideas. Te van a ser muy útiles, en especial para lo que viene a continuación. ¿Vale, Liliana? Profe, Gracias. Listo, creo que Luis también se ofreció. Adelante, Luis. Sí, buenos días. Buenos Bueno, días. mi ejemplo está plasmado pues en un sector donde yo laboro, ¿cierto? Sí, señor. En el caso de la analogía, tomo como referencia la idea de la baja calidad en las capacitaciones en seguridad privada, ¿cierto? Sí, La analogía, parte de la sociedad no valora el trabajo del personal de seguridad privada. está muy bien, está muy bien. Eso. La otra idea, cuando hablamos de lo contrario, decimos que los cursos duran 100 horas. Lo contrario, al hombre de seguridad no le gusta cursos tan extensos. Ok, sí, La, la, podríamos tomarlo como una idea contraria, pero también parece que hay allí como una causa, como una consecuencia. Entonces sería como que sí. perfiles mejor esa idea, aunque la idea está muy bien. Ajá. Bueno, en el caso de la causa, la idea es falta de control del Estado y de las empresas. ¿Sí? Sí. Y la consecuencia, pues no sé, no, aquí no me quedó muy claro. El Estado tiene muchos mecanismos de control y no los aplica. Mira, la idea con la consecuencia es que tú digas, tu idea es como falta ¿me podría repetir la idea? Es que pues, la tengo pero no sé expresarla. La idea en causa es falta de control del Estado y de las empresas de seguridad privada. Listo, perfecto. Entonces, digamos, lo que tendrías que decir es qué ocasiona esa falta de control. Entonces, puedes decir allí como que no hay regulación en las empresas, no hay una competencia justa, puedes también hablar de los índices de criminalidad, si de pronto tiene que ver con esto. Esto es lo que quieres ver. Cuando estás hablando de la consecuencia es definir qué ¿cuál es, digamos, qué ocasiona la idea que tú estás diciendo? Si tú me estás diciendo que no O hay sea, un control, entonces tienes que decirme qué ocasiona esa falta de control. o sea, entonces le diríamos acá que malos procedimientos que realiza el hombre de seguridad que conlleva a problemas penales de parte de ellos y civiles a las empresas. Por ejemplo, esa podría ser una muy buena consecuencia de lo que estás diciendo. Ajá, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis también. profe, tengo una, pero no sé si la hice bien, profe, no sé. Adelante, claro que sí. Yo escribí que la contaminación ambiental minimizó a causa del cierre de varias actividades económicas de empresas y el poco tránsito de vehículos, lo cual Esa, mitigó el monóxido de carbono. esa la tienes como causa, como consecuencia de qué Como idea. causa, ¿Y cuál era tu idea inicial? señor, ¿Cuál era tu idea inicial? La idea de la que, de la contaminación de la que ambiental partiste. como Ah, causa. ok. Listo, no, sí, está muy bien. Digamos que eso te va a ayudar también, sobre todo, si estás construyendo, por ejemplo, un artículo de opinión o un texto similar, aunque también serviría para otro tipo de textos, esto funciona también como un argumento. Y es justamente lo que también queremos ver acá, ¿no? En algún punto vas a tener que argumentar y defender tus propias ideas. Y lo que estás diciendo aquí es muy bueno. Y esto que me estás diciendo se apoyaría muchísimo mejor si pudieras, por ejemplo, acompañar esto con datos. Entonces, se demuestra que el nivel de contaminación en ciertas regiones disminuyó de tanto a tanto, el clima mejoró de esta forma y si apoyas esto desde los datos, muchísimo mejor, pero está muy bien. Listo, muchísimas gracias a los tres de nuevo por participar. Ahora,
llegamos a la recta final de esto. Entonces, ya vimos cómo reunir nuevas ideas, cómo podemos generar nuevas ideas, pero llegamos a una parte que no es, digamos, hablando en términos, no es tan sencilla de alguna forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Tenemos este mundo de ideas que tenemos allí, ¿no? De pronto desorganizadas, de pronto no tan claras. Las podemos tener de forma gráfica, en lista de ideas, o también de tenerlas en forma de flujo de la escritura. Pero todo esto está en desorden, es caótico. Y lo que nosotros queremos es, como les comentaba, crear un esqueleto. Y un esqueleto pues es ordenado. No podemos esperar que el hueso del pie esté en la mano, ¿no? Porque no es funcional, no es armónico y pues para nada organizado. Por eso lo que vamos a hacer ahora es organizar todas estas ideas que teníamos. Las ideas iniciales y las nuevas ideas que generamos con estos procedimientos las vamos a organizar. Entonces, para la organización vamos a tener dos componentes, que es clasificar las ideas y después vamos a organizarlas de forma ya más concreta. Vamos a hacer esto de esta forma. Aquí cuando aparece esto de mapa es la forma en la que nosotros vamos a organizar y a clasificar las ideas a partir del racimo asociativo. Esto es como la evolución del racimo asociativo. ¿Y a dónde queremos llegar? Lo que yo les comentaba, el objetivo de este primer módulo es lograr esto, generar este esquema. Lo que queremos es lograr ese esquema que va a ser el esqueleto de nuestro escrito. Entonces vamos a ver estos dos componentes de la organización de las ideas, que es la clasificación y la organización de las ideas. Entonces, ¿qué es la clasificación? Es este proceso en el que nosotros creamos conjuntos de elementos con propiedades comunes, ¿no? Esto, digamos, todos sabemos clasificar, ¿no? Sabemos clasificar las verduras, sabemos clasificar lácteos, sabemos clasificar todas las cosas, los cubiertos, ¿no? Elementos del baño, ropa de color. Nosotros como humanos somos muy buenos clasificando las cosas. Pero las ideas a veces no son tan sencillas de clasificar, pero no se preocupen. Vamos a ver cómo podemos hacer más fácil este proceso de clasificación de las ideas. Julián, Sí. hay una pregunta en el chat respecto a un tema de ortografía que mencionabas. No sé si María Paula quieres hacer la pregunta o la Sí, inquietud profe. que tienes. Adelante. Es que Julián mencionabas algo y decías que actualmente hay algunas palabras que inclusive han cambiado un poco su ortografía en cuanto a la tildación. Yo la verdad desconocía sobre el tema y me gustaría saber cómo puedo actualizarme respecto a estas nuevas prácticas ortográficas. Ah, claro, pues bueno, repito como la publicidad, la autopublicidad que hice como al inicio. Vamos a tener un taller de ortografía donde vamos a abordar todas estas cuestiones de palabras que se tildaban o no se tildan o que tienen varias tildaciones. Sin embargo, para responder tu pregunta aquí en este momento, la RAE, que de pronto, pues bueno, en estos días de posmodernismo, la RAE también está como en tela de juicio de por qué dicta y no dicta las normas en el español. Sin embargo, como es este ente en el que podemos confiar en la ortografía, está siempre lanzando actualizaciones de las palabras y demás. Entonces tú puedes buscar las actualizaciones de la RAE y allí vas a ver cuáles son las palabras que de pronto se tildaban y ya no se tildan. Por ejemplo, hay una discusión alrededor de solo con tilde, solo sin tilde, aún con tilde, aún sin tilde, ¿no? Y la RAE, digamos, intenta como lograr consensos por medio de estas actualizaciones. Entonces, podrías buscar en la RAE y allí vas a encontrar como todas estas actualizaciones. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, regresando aquí, lo que queríamos abordar ahora mismo era cómo podemos clasificar y organizar estas ideas, ¿no? Nosotros queremos construir un discurso y para construir el discurso, recordemos, una de las características era que fuera organizado. Por eso es tan importante esta parte. No basta con tener las ideas si las ideas están en desorden. Entonces, vamos a empezar con el proceso de clasificación de las ideas. Entonces, alrededor de lo que es la clasificación existen también una cantidad impresionante de teorías para clasificar las ideas. El personal de bibliotecas tiene que pasar semestres enteros aprendiendo a clasificar el conocimiento.
Pero nosotros no vamos a ser tan exhaustivos. Nosotros vamos a irnos por lo más sencillo y por herramientas que son muy simples, pero que son muy, muy eficaces. Digamos, cumplen con su función muy, muy bien y nos van a ayudar a clasificar ese mundo de ideas que tenemos de una forma más bien sencilla y rápida. Entonces, para eso vamos a tener también algunos mecanismos, aunque pues digamos, no, de pronto no es la palabra, llamémoslos técnicas para clasificar las ideas. Y son tres: inclusión, exclusión e intersección. Esto es muy, muy, muy cercano a la teoría de conjuntos. De pronto para quienes la recuerdan o la utilizan en su cotidianidad, vamos simplemente a revisar un poco la teoría, ¿no? Entonces tenemos tres técnicas: la inclusión, la exclusión y la intersección. La inclusión, digamos, en su definición más técnica, dice algo como que todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto. Es decir, están incluidos dentro de otro conjunto. Por eso, inclusión. En el ejemplo, todos los mamíferos son animales. ¿Vemos? Entonces, el conjunto de mamíferos está incluido en el conjunto de animales. Eso es la inclusión. En nuestro caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a buscar cuáles ideas pueden incluirse dentro de otras ideas. Cuáles ideas de pronto se derivan de otras ideas más grandes. Y vamos a empezar a hacer estos conjuntos donde las ideas estén incluidas unas dentro de otras. La segunda técnica es la exclusión, que dice más o menos algo así como que ningún elemento de un conjunto pertenece a otro conjunto. En el ejemplo, ningún animal pertenece al conjunto de las plantas y viceversa. Ninguna planta pertenece al conjunto de los animales. ¿Vale? Entonces, aquí estamos haciendo esa exclusión, digamos, de forma muy, muy radical. ¿Listo? Exclusión. Y finalmente, una de las terceras técnicas que vamos a encontrar es la intersección. La intersección dice que algunos elementos de un conjunto también están presentes en otro conjunto. En el ejemplo, algunos mamíferos ponen huevos, o también podemos decir que algunos ovíparos toman leche, ¿no? Es bien extraño. Y ese grupo de intersección entre mamíferos y ovíparos se llaman los monotremas. Eso es lo que queremos empezar. Así es la forma en la que nosotros empezamos a clasificar nuestras ideas, utilizando por lo menos estas tres técnicas: la inclusión, la exclusión y la intersección. Pero vamos a ver un ejemplo de pronto con palabras para que esto no quede como en el aire. Tenemos una lista de ideas acá, o bueno, en este caso, algo mucho más sencillo que una idea, que es una palabra: cerveza, juego, agua y trabajo y café. La idea entonces aquí sería cómo podemos organizar y clasificar esto. Entonces aquí ya empezamos a pasar del proceso de clasificación al proceso de organización. Entonces es casi un cambio, una transición casi imperceptible entre un proceso y el otro. Entonces, para organizar, ya empezamos a tener una idea de cómo clasificamos, pero a la par que vamos clasificando, también vamos organizando las ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es muy, muy importante. Para empezar con la clasificación y la organización de estas ideas, tenemos que darle un nombre al conjunto, ¿vale? Tenemos este mundo de ideas que empezamos a clasificar y que estamos intentando organizar, y lo que tenemos que hacer es darle un nombre a ese conjunto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso del transporte eléctrico, podríamos poner una como antecedentes al transporte eléctrico. Este podría ser un nombre de conjunto donde pongamos todas las ideas que hablen sobre eso, ¿no? ¿Qué vino antes del transporte eléctrico? También podemos decir como ventajas del transporte eléctrico. Y allí podemos empezar a poner todos los argumentos que van a empezar a apoyar mi tesis. También podemos poner otro que sea como intereses comerciales, y allí podemos poner todas estas ideas que empiezan a participar a favor o en contra del transporte eléctrico. Eso es lo que queremos. Lo primero, darle un nombre a este conjunto y a partir de ese nombre empezar a llevar todas estas ideas dentro de este conjunto. Entonces, así estamos clasificando y organizando las dos cosas a la vez. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Tenemos nuestro listado. Lo primero que hago es crear una organización. Voy a plantear una organización. Entonces, lo primero que hago es darle un nombre al conjunto, en este caso, bebidas, y a partir de este nombre simplemente voy a empezar a incluir todas las ideas que puedan pertenecer a este conjunto. Entonces, cerveza, agua, café. Aquí que estoy haciendo una inclusión.
¿Listo? Inclusión de ideas. Y a la vez que realicé esta inclusión de ideas, también realicé una exclusión de ideas, ¿no? Saqué estas ideas aparte de estas otras. Reitero el procedimiento, le doy un nombre al conjunto, modos de pasar el tiempo e incluyo los conceptos, palabras o ideas que pertenezcan a ese conjunto. Entonces, bebidas, cerveza, agua, café, modos de pasar el tiempo, juego y trabajo. Realicé inclusión y realicé asimismo una exclusión de ideas. Veamos otra organización, porque no hay una sola organización. Esto es importante. Nosotros podemos mirar cuál es la organización que más nos funciona, qué nombres de conjuntos son mejores, qué ideas van mejor dentro de un conjunto y de otro. Porque también, recordemos, pueden haber ideas que van dentro de dos conjuntos diferentes, ¿no? Entonces, estas ideas también tendríamos que anotarlas en los dos conjuntos o en los dos grupos de ideas. Organización 2, mundo de los adultos, cerveza, café y trabajo. Conjunto 2 o grupo 2, mundo de los niños, agua y juego. Si yo quisiera hacer un escrito con estas dos organizaciones, podría también empezar a crear intersecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intersección entre bebidas y mundo de los niños? El agua. Entonces, ahí puedo ver cómo estas ideas que están en dos conjuntos diferentes me van a ayudar a hacer la transición del tema. Y es por eso estas ideas en común en dos grupos diferentes son tan importantes también. Porque así es como yo puedo ver cómo un tema se liga con otro y cómo al momento en el que yo esté escribiendo puedo ligar un párrafo con otro párrafo o una parte del texto con otra parte del texto. Y son estas ideas intermedias que me van a ayudar a hacer la transición de una idea a la siguiente. ¿Vale? Entonces, aquí ya vemos el ejemplo. Entonces, recuerdan, yo tenía un mundo un listado de ideas así todo caótico. Pues aquí ya lo tengo clasificado y organizado. Entonces, lo primero que hice fue darle un nombre a estos conjuntos: historia y evolución de la red social, características de la red social, polémicas alrededor de la red, el algoritmo de la red y la privacidad, y el uso exponencial en tiempo de confinamiento. Esos son los nombres de los conjuntos. Son los temas, digamos, que a mí me parecen más relevantes de todo ese mundo de información que yo reuní. Son los temas más importantes que yo logré sacar. Y después de esto, empecé a agrupar bajo estos nombres de conjuntos todas las ideas que pertenecen allí. Se lanzó en el 2016, se funcionó con Musical.ly en el 2017 y bueno, todas las demás. Y asimismo, todas estas características de la red social. Aquí es muy importante que cuando nosotros empecemos a hacer esta clasificación y organización de las ideas, le demos un orden, si no secuencial, al menos un orden lógico o jerárquico. Es decir, qué idea viene primero y qué idea viene después. Y nosotros seamos capaces de ver este orden, por eso organización, este orden en las ideas. Entonces, aquí, por ejemplo, Julián Rodríguez cometió un error, ¿no? ¿Por qué? Porque primero estoy hablando aquí se lanzó en el 2016, después se fusionó con Musical.ly en el 2017 y después Douyin recibe el nombre internacional, cuando de pronto este no es el orden jerárquico ni el orden lógico, ¿sí? Ustedes, la idea es que empiecen a desarrollar este orden jerárquico o este orden lógico, porque estas ideas son las que posteriormente ustedes van a utilizar para su escrito. Y si las ideas no están ordenadas ni jerárquica ni lógicamente o no se están relacionando de esta forma, pues asimismo de pronto nosotros expresemos estas ideas y el orden y el texto pues no logre transmitir de forma correcta la idea que nosotros queremos transmitir. Entonces acá cuando estemos ya ordenando todos estos grupos de ideas en estos conjuntos, seguir un orden lógico o un orden jerárquico que esté desarrollando de forma plena el nombre del conjunto. ¿Vale? Pues para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, historia y evolución de la red social, características de la red social, polémicas alrededor de la red, el algoritmo de la red y la privacidad y el uso exponencial en tiempo de confinamiento. ¿Listo? Nombre de los conjuntos y las ideas ordenadas de forma jerárquica. Este método es muy útil, lo que estamos viendo acá, este método es muy útil para quienes utilizamos lista de ideas o para quienes utilizamos también el flujo de la escritura. El flujo de la escritura, por supuesto, lo que va a tener acá no es como tal un listado, sino probablemente un texto, un párrafo. El párrafo en el que yo esté describiendo o esté acumulando todas las ideas que yo tenía sobre este tema en específico. Entonces, esto sería sobre todo para un listado de ideas, para un flujo de la escritura, lo que tendríamos son párrafos en sí, no tanto listas, sino párrafos. Y para quienes utilizamos el
Racimo asociativo, lo que nosotros queremos lograr es algo como esto, que es un mapa. ¿Se acuerdan? Yo les comenté, el mapa es como la evolución natural del racimo asociativo. Entonces, si en el racimo asociativo podíamos permitirnos ser un poco caóticos, generar conexiones así medio azarosas, aquí vamos a ser muy juiciosos con esas conexiones. Vamos a ser muy juiciosos con la forma en la que organizamos nuestras ideas. Entonces, lo que les comentaba, aquí queremos que estas ideas se vean de forma jerárquica. Aquí también vamos a querer eso, pero aquí se va a hacer mucho más evidente. Nos comentan que es un mapa mental. Sí, sí. Yo lo veo siempre como el proceso a la inversa de la lectura. Uno de los métodos que siempre nos enseñan cuando leemos es hacer un mapa mental o hacer un mapa de ideas de la lectura que nosotros estamos haciendo. Nosotros desde la escritura vamos a hacer el proceso a la inversa. Vamos a hacer un mapa mental, en este caso un mapa mental del texto que vamos a construir. ¿Listo? Aquí todavía no existe un texto. Aquí simplemente existe la idea de un texto. Esto es casi el esqueleto del texto que nosotros queremos construir. ¿Vale? Es el proceso a la inversa. Pero acá, a diferencia, bueno, aquí lo que les comentaba también es importante que se vea el orden. Aquí lo vamos a ver de forma mucho más gráfica. Es una forma, digamos, muy visual. Lo que yo les comentaba es una forma en la que se ve de forma muy tangible cómo se están relacionando las ideas y cuál es el orden jerárquico de estas ideas. ¿Vale? Entonces, esto es justamente cómo hacemos este mapa para quienes preferimos utilizar el racimo asociativo y posteriormente el mapa para organizar nuestras ideas. Al igual que hicimos en el racimo asociativo, vamos en el centro de nuestra hoja, si lo estamos haciendo a mano o con la herramienta que les comenté, el diagram. No me acuerdo cómo se llama la aplicación, por eso tuve que pegarla porque no me acuerdo el nombre. Vamos a establecer en el centro el tema de nuestro escrito. Y alrededor de esto, de este mapa, no lo vamos a llamar mapa conceptual ni mapa de ideas, simplemente es mapa. Dejémosle como el nombre más grande para poder incluir todos los conceptos de mapa que hay allí. Entonces, en el centro vamos a poner el tema o digamos, el tema que nosotros elegimos y a partir de esto, alrededor vamos a establecer estos nombres de los conjuntos que habíamos dado. ¿Recuerdan? Estos nombres de conjuntos van a ir alrededor del tema que nosotros estamos tratando. ¿Listo? Entonces, si yo estaba hablando de historia y evolución, características de la red social, polémicas alrededor de la plataforma, el algoritmo de la red y la privacidad y el uso exponencial en tiempo de confinamiento. Entonces, estos son, después de que yo tenía muchas ideas aquí alrededor del centro solamente voy a tener los nombres de esos conjuntos, los nombres de los conjuntos que yo les di a todas estas ideas. ¿Listo? Entonces, en el centro el tema y alrededor los nombres de los conjuntos. Y a partir de este nombre de los conjuntos vamos a empezar a agregar todas las ideas y aquí sí se va a ver muy claro todo el aspecto jerárquico. Entonces aquí vamos a empezar a agregar de forma jerárquica las ideas siguiendo un orden lógico, ¿vale? Es importante que las ramas, vamos a llamar esto una rama, esto es una rama, esto es una rama, esto es una rama, esto es una rama, que las ramas estén igual de tupidas, tupidas entre comillas, es decir, que tengan el mismo trabajo, que se hayan elaborado con la misma cantidad de ideas al menos. ¿Para qué? Para que el texto no se sienta desequilibrado, como que trabajamos más en un tema que en otro. Para que eso no pase, para que no se sienta eso, que el lector no perciba eso, vamos a intentar construir ramas que sean tupidas, que sean igual de abundantes en ideas. Entonces, fijémonos acá cómo esta idea, esta rama, parece igual de abundante que esta, pero no igual que esta y no igual que esta. Entonces, metodológicamente hablando, esto consistiría un error para construir el mapa. Entonces, la idea es que todas estas ramas que todavía no han sido, digamos, construidas a profundidad, se construyan a profundidad. Si vemos que no podemos, digamos, desarrollar más ideas de una rama, entonces tendríamos que reevaluar si realmente es una idea solita, si realmente es un conjunto solito o si tendría que estar en alguna de las otras ramas. Si vemos que no podemos como explotar lo suficiente una idea, entonces es probable que esta idea, la idea que tenemos por ahí suelta, pertenezca de hecho a alguna de las otras ramas.
¿Listo? Y así también vamos a ser muy concisos, no vamos a ser ni reiterativos ni redundantes en nuestro escrito. ¿Listo? Esto es más o menos lo que queremos hacer. Entonces, tenemos 20 minutos. Yo creo que alcanzamos a intentar un ejercicio de clasificación y de organización de las ideas. Al menos 5 minutos. Igual confío que de pronto puedo aclarar dudas o comentarios que estén por ahí latentes. En estos próximos 5 minutos, bueno, me dicen que 15, pero es que todavía no llegamos al esquema, ¿no? Y lo importante es que lleguemos al esquema. Por eso digo 5 minutos, porque son 5 minutos de ejercicio, 5 minutos de compartir y 5 minutos para explicar lo último que me hace falta, que es el esquema. Entonces, 10:41, bueno, 10:42, bueno, 3 minutos. Faltando un cuarto para las 11, regresamos para que nos compartan una o dos experiencias para este proceso de clasificación y organización de las ideas y vemos lo último que tenemos que hacer en este proceso de la preescritura. Entonces aquí les voy dejando como las técnicas para que las vean, la inclusión, la exclusión, la intersección. Recordemos siempre los conjuntos que hagamos, darles un nombre. Eso es muy importante y ya van a ver por qué es tan importante los nombres de los conjuntos. ¿Listo? Nombres. Estos nombres de estos conjuntos tienen que ser capaces de englobar todas las ideas que van a pertenecer a su conjunto, ¿no? Entonces, estas son, aquí el ejemplo. Listo, 10:45 en punto. Tenemos voluntarios, tenemos tributos para esta sección. Parece ser que no.
Vale, listo. Lo que realmente me interesa es saber que, digamos, tener la certeza de que el tema quedó claro, de que, digamos, el procedimiento o los procedimientos que estoy explicando acá, pues sí se entendieron y que no quedan dudas. Entonces, si hay alguna pregunta que, digamos, podamos aclarar sobre esto de organizar, clasificar las ideas, la podemos hacer acá. Sí, lo que nos dice Luis requiere tiempo, sí. Sí, no es algo sencillo. Entonces, por eso tampoco, digamos, como que no los voy a presionar porque sí sé que es un proceso que requiere tiempo. Igual, en caso de que ustedes quieran que, digamos, un poco de asesoría, que realmente es el servicio que yo tengo, como es la asesoría en esto, yo al final de la presentación van a ver mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo en caso de que quieran, tengan alguna inquietud sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, sí, yo entiendo que requiero tiempo. Nos vamos simplemente a ver lo que pasa después de que tenemos nuestro listado ordenado de ideas o nuestros párrafos acá ya, si utilizamos el método del flujo de la escritura o si tenemos nuestro mapa. ¿Qué hacemos después de esto? Pues por fin llegamos al esquema del escrito y es justamente lo que les estaba comentando. Lo que queremos es lograr un esquema. El esquema, lo que les comentaba, es ese esqueleto sobre el que nosotros vamos a poner músculo, eh, músculo, tendones, carne, piel, todo esto, que es lo que le va a dar como sustancia, ¿no? Como corporalidad a nuestro texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr el esquema del escrito? ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo? Pues bueno, vamos a establecer una cierta jerarquía. Entonces, esta es la sugerencia. Podemos empezar a establecer como idea A, idea 1, idea A en minúscula. La idea es que nosotros podamos empezar a ubicar dentro de un esquema similar o pues dependiendo del esquema que nosotros nos den, cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, inclusive si alcanzamos cuáles son esas ideas casi terciarias de nuestro tema. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para saber cuáles son esas ideas principales y cuáles son esas ideas secundarias? Pues resulta que estos nombres de los conjuntos sobre el que yo insistí tanto, estos nombres de los conjuntos van a ser las ideas principales. Y esas ideas principales van a ser las secciones de nuestro trabajo, las secciones de nuestro libro, bueno, el tema que el documento que nosotros queramos escribir, esas ideas principales acá en este tipo de esquema los vamos a poner en las letras mayúsculas. Es lo primero, es lo más grande. Y a partir de estas ideas principales vamos a empezar a ubicar las ideas secundarias, que si se fijan están aquí en el mismo nivel jerárquico. Aquí está, este es un nivel jerárquico, el de las ideas principales, A, B y C en mayúscula. Este es un mismo nivel jerárquico, el de las ideas secundarias, 1, 2, 1, 2. Y este es un mismo nivel jerárquico en el esquema y es el de las ideas terciarias, ¿no? A y B minúscula, A y B minúscula, A y B minúscula. Y así nosotros vamos a empezar a crear nuestro esquema. Entonces, lo primero que haríamos es poner la idea principal, que es el nombre del conjunto, en este caso, historia y evolución de la red social, y a partir de estas vamos a empezar a ubicar de forma jerárquica, por eso insistí en esto, de forma jerárquica y de forma organizada, con un desarrollo lógico de las ideas, todas las ideas secundarias y terciarias. Entonces, historia y evolución de la red social, una idea secundaria o una idea que me ayuda a desarrollar esta idea principal es el desarrollo de la aplicación. Y sobre esta idea del desarrollo de la aplicación, sí, lo que nos dice María Paula, algo así como subideas, ¿sí? Ideas principales, ideas secundarias, que es como los términos más bien académicos y utilizados, pero la idea de subideas también funciona. Igual todas estas ideas que tenemos nosotros allí, todo lo que vamos a ubicar acá tiene que ser el resultado de todo el trabajo que hicimos previamente. Por eso, digamos, es tan importante tomarnos el tiempo de hacer todo esto. Entonces, la idea principal, la idea secundaria y también si logramos, si se hace necesario, si vemos que es muy importante ubicar las ideas terciarias, las ubicamos. Lo importante es que nosotros evidenciemos, digamos aquí sí de forma muy visual, los niveles de ideas, ¿no? Aquí está la idea principal 1, si se fijan, en el mismo nivel está la idea principal 2, en el mismo nivel está la idea principal 3 y que asimismo las ideas secundarias también estén en el mismo nivel. Entonces, desarrollo de la app y fecha de lanzamiento y expansión podríamos considerarlas ideas secundarias, por eso están en el mismo nivel. ¿Listo?
Esto es lo que queremos lograr con todo el trabajo que hicimos previamente, lograr este esquema del escrito, lograr nosotros tener ya este plan como este mapa que nos va a ayudar a llegar a feliz término en nuestra escritura. Cuando nosotros tenemos todo esto, ya tenemos definido cuáles son las ideas principales de nuestro texto, cuáles son las ideas secundarias, cuáles van a ser los argumentos, los contraargumentos, vamos a necesitar explicaciones, vamos a necesitar descripciones, todo esto está potencialmente contenido y ya existe dentro de nuestro esquema. Por eso es tan importante que nos tomemos todo este trabajo previo a la escritura y no nos lancemos de manera ciega a escribir, porque muchas veces no tenemos nada de esto en claro. Y si nos lanzamos a escribir sin esto, pues vamos a tener todos los reprocesos que les comentaba cuando iniciamos la capacitación. Ahora, pueden que me digan, pero es que yo no puedo hacer un esquema así porque a mí la facultad me da ya un esquema de los textos que yo tengo que escribir. A mí me dicen en la facultad que los trabajos tienen que tener siempre un resumen, un abstract y todo esto. No se preocupen, eso también está contenido acá. ¿Listo? Esto también lo pueden contener acá. Ustedes lo único que van a hacer es adaptar todas las ideas que tenían, todas estas ideas, las van a adaptar a esas partes del trabajo. Si yo veo que historia y evolución de la red social puede ir dentro de, por ejemplo, antecedentes, pues voy a agregar todo esto y lo voy a poner en el esquema que me da la universidad, antecedentes. Esto de características de la red social. Bueno, yo puedo estar hablando ahí de un marco conceptual. ¿Listo? Entonces la idea es que no se desaniman pensando que este esquema no les va a funcionar porque ya les están dando un esquema previamente. Al contrario, estas ideas, todas estas ideas les van a ayudar muchísimo para empezar a crear, a componer el trabajo desde el esquema que les da la universidad. Respondiendo a la pregunta que nos da, creo que es Luis, sobre cuáles son los errores más comunes que tienen los estudiantes. No, pues, errores comunes. Escribir sin tener como tal una idea fija, es decir, no tener en claro qué es lo que quieren lograr. Entonces empiezan a escribir y como no tienen en claro, empiezan a divagar. Y se divaga y construyen párrafos muy largos y muy extensos y párrafos que en realidad no dicen nada, donde ustedes creen que están expresando una idea o muchas ideas y en realidad no están diciendo nada. Ese es un error muy común. Otro error muy común, ser redundantes, ¿no? A veces queremos como decir muchas cosas y caemos en la redundancia. Entonces, este es otro error en el que solemos caer. Otro error, no pensar en el lector. Y esto es muy común. Lo digo porque he ayudado a muchos estudiantes con sus documentos y le pido al estudiante que lea el párrafo. Un párrafo que, por ejemplo, yo no entiendo. Y el estudiante me dice, me lee el párrafo y yo le pregunto, ¿qué querías decir en este párrafo? Y él me dice con sus propias palabras, yo quería decir esto. Y yo les hago notar, pero es que eso no es lo que me está diciendo el párrafo. El párrafo me está diciendo una idea completamente diferente. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos sentamos a escribir, nosotros la mayor cantidad del tiempo escribimos pensando para nosotros, pensando que nosotros somos los lectores. Y desde que nosotros entendamos nuestras ideas, no nos importa que nuestro lector entienda. Pero reitero, la idea es que quien entienda es el lector. Por eso tenemos que asegurarnos cuando escribimos que la idea que yo estoy escribiendo, la idea que yo estoy plasmando en el documento es la idea que mi usuario va a captar, perdón, que mi lector va a captar. Entonces, este es otro de los usuarios bien común y es que no pensamos en el lector cuando estamos escribiendo. Esos más o menos son como los errores más comunes que los estudiantes cometen. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Confío que les es de utilidad, les va a ser mucha utilidad. Yo voy a compartir este material con ustedes para que lo tengan con ustedes. En especial, creo que el grueso de este módulo es cómo se escribe de María Teresa Serafini. Es realmente una herramienta muy buena. Aquí les doy mi correo. Creo que también el profe lo había compartido por el chat. Estoy pendiente. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí atentos y nada, cualquier cosa ya tienen mi correo. Julián, muchísimas gracias. Voy a detener un momento la grabación.